imagines por un momento, imagínate que estás en un aeropuerto súper congestionado de personas y escuchas a alguien gritar, ¡Hey tú! ¿Cuántos van a dar la vuelta? Todos, porque hey tú es general, es abierto, no es específico. Ahora, imagínate si estás en el aeropuerto congestionado y alguien grita, ¡Oye Carlos! ¿Quiénes van a voltear? Todos los Carlos que puedan estar ahí en esa sección del aeropuerto. Pero de repente, imagínate que estás en un aeropuerto congestionado y alguien llama tu nombre, primero nombre, segundo nombre y apellido. ¿Quién va a dar la vuelta? Tú. Y enseguida, si tú escuchas tu nombre preciso, tú das la vuelta, conectas visualmente con esa persona que acaba de llamar tu nombre porque te están llamando a ti. ¿Cómo sabes que te están llamando a ti? Porque usaron tu nombre. Tu nombre carga tu identidad, tu historia y tu relación con esa persona. Los nombres importan. Digo conmigo, importan. En nuestra cultura hoy en día, a veces un nombre simplemente es quizás una palabra a la cual respondemos, pero en la Biblia entendemos que un nombre cuenta una historia. Un nombre revela la naturaleza, el carácter y el destino de una persona. Por eso es que cuando Dios quería revelarse él mismo a su pueblo, Él no dijo, llámeme Dios simplemente. No. Él dio nombres poderosos, personales, nombres de pacto que nos hablan de quién Él es y cómo Él quiere que le conozcamos a Él. Así que en las próximas semanas vamos a estar indagando más profundamente a los nombres de Dios, no solamente para aprender algunas palabras hebreas, sino para descubrir lo que significan para nuestras vidas hoy en día, ahora mismo. ¿Alguien puede decir amén? Porque aquí está la verdad importante. No puedes confiar en alguien en quien no conoces. Y entre más conoces los nombres de Dios, más confiarás en su corazón, en sus promesas, en su palabra y en su poder. Y para mí la meta es que al final de esta serie, cuando tú y yo oremos, no digamos simplemente Dios ayúdame, sino que podamos decir Jireh, Señor Jireh, sé mi proveedor. Señor Rafa, tú eres el que me sanas. Señor Shalom, tú eres paz. Y conocerás sin duda alguna que el nombre de aquel al cual tú llamas será fiel a su palabra porque su nombre es fiel. Así que prepárate porque al conocer más su nombre nunca le verás igual. ¿Alguien puede decir amén? Quiero dar un fundamento bíblico a todo esto que voy a dar solamente hoy. Y este fundamento bíblico se los quiero dar como para edificar sobre él. No tengo apuntes para esto, simplemente puedes aprender a escuchar y tomar apuntes. Obviamente el que toma apuntes será en primera clase del cielo algún día, recuerda, en la iglesia. Por eso tomamos apuntes. Ok, un fundamento bíblico le quiero dar. Cuando Moisés le pregunta a Dios en Éxodo 3, ¿cuál es tu nombre? Dios no le dio un título, Él le dio una revelación. Y Él dijo, yo soy, I am. Yo soy el que soy. I am who I am. Y en la Biblia, el Señor continúa revelando más de su carácter por medio de sus nombres. Estos nombres se conocen como los nombres múltiples o los compound names de Dios cuando se conecta un término a otro término. Estos nombres compuestos de una manera particular en el Antiguo Testamento generalmente se conforman de dos palabras. Muchas veces si lees las escrituras antiguas leerías los cuatro consonantes JHVH, ¿verdad? O YHVH, que significa yo soy. Digo conmigo, yo soy. Yo soy, el yo soy. También significa el autoexistente, eterno y fiel. Dios es autoexistente, Él es el eterno, Él es siempre fiel, Él es. Por eso Él dijo, yo soy. Y estas cuatro letras del nombre de Dios se conocen como el tetragramatón. Digo conmigo, tetragramatón. No, algunos no lo dijeron bien, pero está bien. Tetragramatón, que quiere decir del griego cuatro, tetra, y grama, letras. Cuatro letras, JHVH o YHVH. Originalmente, en los tiempos antiguos, quizás se conoce y se entiende que era pronunciado Yahweh. En el tercer siglo antes de Cristo, la tradición judía dejó de pronunciar el nombre en voz alta
por una reverencia profunda y el temor de que quizás podrían mal usar o usar el nombre de Dios en vano, según Éxodo 27. Y por eso es que muchos dejaron de pronunciar estas cuatro letras. Ahora, ¿por qué llegaron a Yahweh? Porque usaron el sustituto de Adonai. Adonai quiere decir Señor, o también usaban Elohim. Entonces, en lugar de tratar de pronunciar las cuatro letras, decidieron decir Adonai, Señor, Lord, o Elohim, Dios, God, en lugar de esas cuatro letras. De ahí también viene el original que escuchamos hoy en día, también Jehová. Eso luego algunos estudiantes cristianos hicieron una combinación equivocada de estos consonantes. O sea, hicieron se equivocaron con los vocales que pusieron y salió un híbrido de Yahweh que es Jehová. Y esta no era la pronunciación original, fue un error, pero luego se quedó, fue latinizado y se quedó por muchos. Por eso es que hoy en día a veces escuchamos en algunas iglesias y en algunos lugares mucho el nombre de Jehová. Ahora, ¿por qué algunos elegimos no o enfocarnos tanto o usar tanto lo que es Yahweh o Jehová? Quizás por tradición judía, por reverencia y obediencia a Éxodo 27, prefirieron usar títulos como Adonai o Hashem, el nombre, Adonai, el Señor. También algunos prefieren no usar esos nombres por la pronunciación original que había incertidumbre sobre la pronunciación original. No podemos tener 100% certeza en cómo era realmente pronunciado. Entonces algunos dicen, en lugar de adivinar, no usemos eso, dejemos eso sin pronunciar y usemos Adonai, Señor, usemos Elohim, Dios, usemos Hashem, el nombre. Otros no lo usan por preferencia teológica, como el fundador de nuestra iglesia, el pastor Virgilio Sierra Sirio, mi papá, que nos enseñó a muchos no usar estos nombres, porque también hay falsas doctrinas y falsas sectas religiosas como Testigos de Jehová, que está basado sobre un falso nombre y un falso concepto de quién Dios es. Y otros no lo usan simplemente por el malentendido acerca del nombre que fue mal pronunciado y luego se quedó y lo siguieron usando. El punto es, ahora regresamos al punto, el punto es que el nombre del Señor es una torre fuerte. Es un refugio para aquellos que lo buscan. Por lo tanto, cuando hablamos de Señor Jireh, algunos dirían Jehová Jireh, algunos dirían Yahweh Jireh, nosotros diremos Señor Jireh, quiere decir Señor proveedor. Y de eso vamos a hablar acerca de que cada uno de estos nombres de Dios es no solamente una descripción, sino una promesa de Dios para sus hijos. ¿Por qué son importantes? Pregúntame por qué. Porque estos nombres revelan el corazón y los atributos de Dios. Nos dan confianza en sus promesas, nos traen esperanza en medio de crisis, nos apuntan hacia el Salvador y Mesías Jesús y nos enseñan cómo orar, cómo adorar y cómo vivir en relación con Él. ¿Alguien puede decir amén? El título de hoy es Jireh, el Dios que provee. Dilo conmigo, Jireh, el Dios que provee. Una vez más, Jireh, el Dios que provee. Vamos a ir al lugar en la Biblia donde aparece, donde Dios nos presenta este nombre, Génesis 22. Y vamos a leer juntos una historia bastante larga, del 1 al 19. Dale un codito a la persona al lado y dile, móntate en el bus. Vamos a arrancar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones y revela tu carácter y tus atributos por medio de este nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 22, 1 dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Lo puso a qué? Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac. ¿A quién? A Isaac su hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Pausa, le está diciendo a Abraham, toma a tu hijo, llévalo y lo vas a ofrecer, lo vas a matar como un sacrificio. Abraham, 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac. Se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, ¿cuál día? Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, ¿qué dijo? Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo, ¿qué? Seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac, o sea, el hijo, le dijo a Abraham, su papá, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham.
y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Imagínense eso. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento, di conmigo, en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy. Respondió: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Dependiendo de tu Biblia, quizás dice el Señor Jireh. El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Muy bien. Hay tantas lecciones que podríamos aprender de esta historia, pero hoy nos vamos a enfocar en este nombre en particular de Jireh. Di conmigo Jireh. Voy a darles 4 lecciones sobre Jireh. ¿Cuántas lecciones les voy a dar? Número 1, lección 1. Dios es un proveedor. Dios es un proveedor. Lo aprendemos claramente que Dios se identifica a sí mismo como proveedor en esta historia. Dios se revela a Abraham y le dice: yo soy el Señor Jireh, yo soy tu proveedor. Y en esta historia, Dios le está dando una asignación a Abraham. Y luego, a medida que Abraham va obedeciendo lo que Dios le dice, Dios va proveyendo todo lo que Abraham necesita para cumplir con la asignación que Él le ha dado. Fíjate que mientras Abraham veía a Dios en acción, él se daba cuenta que Dios era su proveedor. Y al proveer ese carnero en lugar de su hijo Isaac en ese altar del sacrificio, Dios lo comprobó de que Él verdaderamente es Jireh. Y aprendemos nosotros hoy que para nosotros en nuestras vidas Él es el Señor Jireh, nuestro proveedor. Yo quiero recordarte hoy, o quizás decirte por primera vez si no lo sabías, que Dios quiere ser tu proveedor. Este es el punto de principio en conocer y confiar en Dios. Si tú no crees que Dios puede y quiere proveer para ti, va a ser muy difícil para ti verdaderamente confiar personalmente en Él. Pero cuando tú y yo conocemos a Dios como Jireh, nuestro proveedor, podemos experimentar muchas bendiciones en nuestras vidas. Di bendiciones. Déjame darles aquí un listado de algunas bendiciones de conocer a Dios como Jireh proveedor. Bendiciones de conocer a Dios como Jireh proveedor. Primero, nos libera de la ansiedad y el temor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Nos libera de la ansiedad y el temor. Cuando tú conoces que Dios es tu proveedor, ya no tienes que preocuparte por tus necesidades o por ningún aspecto de tu vida, porque tú sabes que Dios cuidará de ti y Él suplirá todo lo que necesitas. Segunda bendición, nos libera del egocentrismo. Nos libera de estar enfocados en nosotros mismos. Muchas veces en la vida caemos en autoenfoque, autoprotección, autopreservación. ¿Por qué? Porque estamos aferrándonos a todo lo que tenemos, porque tenemos el temor de que si no nos aferramos, pues no tendremos. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios es Jireh, nuestro proveedor, tenemos la aseguranza de su promesa de que Él no solamente nos cuidará, sino que Él proveerá para todas nuestras necesidades. Eso no significa que nos va a dar todo capricho que queremos. Significa que proveerá para nuestras necesidades. Ay, pero Dios no me ha dado el Lamborghini. No, eso es un capricho. Otra bendición, nos libera de ser tacaños.
Dile a alguien al lado, dile esto para ti, esto para ti, dile esto para ti. Cuando conocemos a Dios, Jireh nos libera de ser tacaños. Muchas veces en la vida tenemos la tendencia, una vez más, de agarrar, aferrar y cerrar las manos. ¿Para qué? Para asegurar de que yo tenga suficiente, y eso nos limita y nos inhibe de poder abrir las manos y ser generosos, como Dios nos llama a hacer. Hay que entender que Dios es nuestro proveedor, y los verdaderos hijos de Dios que reflejan su carácter no son tacaños, son generosos. Otra bendición, nos libera para hacer la voluntad de Dios. Cuando conocemos a Dios Jireh, nos libera para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú sabes que Dios va a proveer para tus necesidades, tú puedes hacer todo lo que Él te pide, sabiendo que Él cuidará de ti. No tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. Donde Dios guía, Dios provee. Donde Dios guía, Dios provee. Donde Dios guía, Dios provee. Otra bendición, nos posiciona para recibir las bendiciones y los dones de Dios. Piénsalo de esta manera. ¿Quién prefieres que provea para ti? ¿Tú mismo o Dios? Por supuesto. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto en pensar que nosotros somos nuestro propio proveedor? Yo le decía a alguien esta semana, tú le estaba diciendo a un amigo que está tomando una decisión importante, que tiene muchas implicaciones. Y yo le dije, ven acá, ¿quién piensas tú que es tu proveedor? Porque quiero recordarte que tú no eres tu proveedor. Yo no soy mi proveedor. Ninguna organización es mi proveedor. Dios es mi proveedor. Donde Él me guíe, Él proveerá. Jesús enfatizó esto en el Sermón del Monte. Se lo muestro en las pantallas, Mateo 6:31. Jesús dijo, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? Eso es provisión. ¿Qué beberemos? Eso es provisión. ¿Qué ropa nos pondremos? Provisión. Esas cosas dominan el pensamiento ¿de quiénes? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. No todo lo que quieren. Quiero aclarar eso. Todo lo que necesiten. Provisión. ¿Por qué? Porque Dios es un proveedor. Di conmigo, Dios es mi proveedor. Dilo. Ahora di conmigo, Jireh, mi proveedor. Amén. Segunda lección. Dios quiere que tengamos fe real en Él como nuestro proveedor. En el corazón de esta historia, desde el principio, está claro que Dios pone a Abraham, lo pone a prueba. En inglés, a test. Dios prueba a Abraham diciéndole que tome a su hijo Isaac y lo sacrifique. Claro, Dios sabía que ese sacrificio eventualmente no iba a ser requerido de Abraham. Sin embargo, está probando su fe. Abraham tiene a su hijo que esperó 25 años por ese hijo de la promesa que se llama Isaac, y Dios le dice, quiero que lo lleves al monte donde yo te diga, construye un altar y sacrifica a tu hijo precioso. O sea, dámelo. O sea, abre la mano y suéltalo, ofrécemelo. Es una ofrenda. Y esto tuvo que ser algo muy difícil para Abraham. La pregunta es, ¿qué está probando Dios? Pues Dios está probando la fe de Abraham. Casi como diciendo, Abraham, ¿crees verdaderamente en mí? Abraham, ¿estás dispuesto a comprobarme, no solamente con palabras, sino con tus actos, que tú crees y tienes fe en mí? Y Abraham lo hizo. Entonces, ¿cómo sabemos que Abraham tenía una fe real en Dios? Escribe dos cosas, no lo tengo, pero lo puedes escribir, dos cosas. Por las palabras que habló y por las acciones que demostró. ¿Qué dijo? Recuerda que le dijo a los que estaban con él, en versículo 5, quédense ahí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos. Él no dijo, luego regresaré, porque el muchacho lo tengo que matar. ¿Qué dijo Abraham? Luego regresaremos, implicando que había en sus palabras fe de que Dios iba a hacer algo. También lo declaró cuando afirmó con su hijo y el hijo le preguntó, mira, tenemos esto, ¿y dónde está el carnero? ¿Y qué dijo Abraham? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Demostrando que con sus palabras Abraham tenía fe. Y en ese momento, escúchame, cuando Isaac está en el altar y Abraham levanta su mano con el cuchillo, ¿tú te imaginas ese momento? El sudor, la tembladera. Y antes de que él baje el cuchillo, Dios lo para y le dice, ¡hey! No lo hagas. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué? Porque Abraham demostró su fe por medio de dos cosas, sus palabras y sus acciones.
Entonces, ¿cómo sabes tú que tienes una fe real? Les pongo el punto aquí en las pantallas. Tú sabes que tienes una fe real cuando en medio de una prueba tus palabras están comunicando tu confianza en Dios y tus acciones están demostrando tu confianza en Dios. O sea, yo me atrevo a decir que yo no puedo saber de tu fe ni tú de la mía a menos de que cuando estemos en prueba, nuestras palabras sigan coordinando con nuestros actos. ¿O será que ahí dejamos de amenear? ¿O será que ahí dejamos de congregarnos? Porque mira, imagínate cómo voy yo a la iglesia si Dios me está haciendo esto. ¿O será que ahí dejamos de creer? O bueno, decimos algo, pero no lo seguimos con nuestros actos. ¿Alguien me está siguiendo? Este es el examen y la prueba verdadera de tu fe. ¿Será que Dios va a proveer? Cuando tus palabras son, yo sé que Dios es mi Jireh proveedor. Y cuando mis acciones demuestran que yo tengo fe, aunque no entiendo de dónde vendrá, aunque no comprenda por qué estoy pasando esto, aunque no sepa qué es lo que el Señor va a hacer, mi fe y mi confianza en Él me lleva a seguir en obediencia a su palabra, lo que Él me ha mandado, mis palabras y mis actos compaginados íntegro, integridad, siguiendo en fe al Señor. Dios quiere que tengas una fe real en Él. Dile a alguien cerca, dile esto para ti, dile esto para ti. No se lo voy a decir a nadie, pero esto es para ti. Algunos de ustedes ahora mismo están atravesando una prueba en su fe. Y tú sabes si eres tú. Y si no estás ahora, más adelante vas a estar en una prueba de tu fe. Déjame motivarte hoy y recordarte y animarte para que tus palabras sigan llenas de fe en Dios y tus actos sigan llenos de obediencia y fe al Señor. Lección 3. ¿Cuántas son hoy? ¿Cuántas lecciones son hoy? Vamos a lección 3. Oré mucho por esta porque yo creo que esta es la clave de este mensaje. La generosidad es una señal de que realmente confiamos en Dios como nuestro proveedor. Amén. 7 amenes, gracias por ustedes. La generosidad es una señal de que realmente confiamos en Dios como nuestro proveedor. Una de las claves, una de las llaves que marca, que identifica a una persona que conoce y sabe y cree que Dios es Jireh, proveedor, es cuando una persona expresa verdadera y real generosidad. Que cuando tú sabes que Dios proveerá para ti, tú puedes y estás dispuesto a ser generoso. Lo vemos claro en la vida de Abraham. Su fe y su confianza son evidentes con el hecho de que él se rehusó, se negó, o sea, él no se negó a darle a Dios el regalo más precioso que él había recibido en su vida, lo más valioso para él, que era su hijo. Les leo el versículo otra vez, Génesis 22:12. Dios dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel de parte de Dios. Ahora sé que temes a Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera te has negado a darme. Mira ahí. Ni siquiera te has negado a darme. Ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. El opuesto de dar a Dios con generosidad es negar, dar. Es retener. Es cerrar las manos. Si la generosidad es vivir con manos abiertas, el opuesto es el retener, que es vivir con las manos cerradas. Dios dice, no el pastor dijo, no, que el pastor le conviene, no, escucha. Abraham, he visto esto de ti, he visto tu fe y que tú confías en mí como tu proveedor por el hecho de que no te has negado a darme. Has estado dispuesto a soltar, a dar, a entregar, a ofrecer tu hijo precioso de mucho valor, por el cual esperaste 25 años. Has estado dispuesto a ofrecérmelo con un espíritu de generosidad. Fíjate algo, encontramos unas palabras interesantes hablando de este momento en Hebreos 11:17, donde dice, fue por la fe. ¿Por la qué?
por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. El punto para enfatizar aquí es que Abraham estaba dispuesto a dar. Había generosidad que él estaba dejando en el altar, y esa generosidad representaba lo más valioso para él. Y fíjate que Abraham no retuvo eso. Él no se negó a dar. Yo me pregunto cuántas veces nos negamos a dar a Dios y a su reino. Por preocupaciones, por ansiedad o por egocentrismo. Aquí les doy, mira, aquí les doy unos puntos. Cuando conocemos a Dios como nuestro proveedor y confiamos verdaderamente en Él, estamos dispuestos a darle generosamente, primera cosa, nuestro corazón, voluntad y planes. Lo más importante en nuestras vidas que podemos ofrecerle al Señor es nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros planes. Yo te pregunto a ti, no lo respondas, considéralo y procésalo. ¿Has dado y entregado tu corazón al Señor? ¿Le has dicho: Señor, yo quiero amarte a ti más que cualquier otra cosa o persona, y quiero soltarte y rendirte mi voluntad y mis planes? Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero rendir mi vida y mis planes y mi corazón a ti, así como Abraham lo hizo en el altar con Isaac. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Qué más debemos darle al Señor? Nuestras cosas. Nuestras cosas. Di conmigo: cosas. Tus posesiones. Las cosas que tú y yo consideramos nuestras. Nuestros tesoros, nuestros recursos, nuestras cosas, nuestro dinero. Muchas veces nos medimos a nosotros mismos según lo que tenemos o lo que no tenemos. Y a veces esas cosas, incluyendo el dinero, se pueden convertir en nuestras vidas como ídolos. Yo a veces me pregunto si quizás pidió Dios de Abraham esto tan extraño. Si quizás en algún momento en el transcurso del tiempo Isaac se convirtió en un ídolo en la vida de Abraham. Y Dios dice: quiero ver, Abraham, si verdaderamente tienes fe en mí y si verdaderamente me adoras a mí. Y pon en el altar eso que tú valoras. Me pregunto yo si estamos dispuestos nosotros a poner en el altar ante Dios lo que Él pide de nosotros. Porque a veces nos negamos a dar, lo cual implica que no conocemos a Dios como Jireh, proveedor. ¿Qué más debemos ofrecer y rendir al Señor? Nuestras relaciones. Di conmigo: relaciones. ¿Estás dispuesto a colocar tus relaciones en el altar? ¿A poner Dios primero en tus relaciones? En lugar de hacer que tus relaciones giren en torno a ti todo. Y decir: yo sacrifico esto, yo entrego esto y haré las cosas en tu orden, a tu manera en cuanto a las relaciones. Otra cosa que debemos rendir y ofrecer al Señor es nuestras habilidades. Señor, quiero usar mis habilidades, mis talentos para tu gloria. Yo te pregunto a ti: ¿qué haces bien? Y la segunda pregunta es: ¿cómo estás usando eso que haces bien para edificar el reino de Dios? Para servir a Dios y a otros. Porque ese es el propósito por el cual Dios te dio lo que tú tienes. Y además de eso, te da la oportunidad de poder proveer para ti y para tu familia. ¿Qué más debemos ofrecer al Señor? Escúchame: nuestro futuro. Nuestro futuro. Todo lo que representa el porvenir. ¿Sabes qué, Señor? En lugar de malgastar mi tiempo preocupándome o con ansiedad acerca de qué sucederá mañana, voy a entregar mi futuro en tus manos y voy a confiar que tú eres Jireh, mi proveedor. Por último, ¿qué debemos ofrecer a Dios? Nuestro todo. Nuestro todo. Toda mi vida, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, no solamente parte de mí, sino todo lo que soy. Todo a Cristo. Lo rindo, lo entrego en tus manos. Fíjate que hay muchas promesas en la palabra que son dadas a personas que expresan este tipo de generosidad. Y en Malaquías 3, Dios está llamando a su pueblo, y específicamente les está llamando la atención a su pueblo porque fallaron en ser generosos y obedientes en cuanto a su contribución financiera al templo, específicamente a la casa espiritual donde ellos asistían. Malaquías 3:10, hablamos de esto y leemos aquí en Malaquías 3:10, dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, si lo hacen, eso es una condición, si lo hacen, les abriré las ventanas de los cielos,
derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Este es el principio que es muy verdadero y real acerca de Dios, específicamente hablando de honrar a Dios con el diezmo, algo que aquí creemos, practicamos los pastores, los líderes, los staff. Tú no puedes trabajar en vertical si tú no honras a Dios con tu primer 10%. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que el que trabaja aquí entiende que Dios es Jireh, proveedor. Ahora, yo no necesito que Dios se ajuste a mí, yo me ajusto a Dios. Ay, es que yo no puedo, porque es que tengo esto. El problema es que tú y yo a veces nos salimos del orden de Dios. El problema de no poder dar el diezmo a Dios no es problema de Él, es problema mío. Porque mi vida está fuera de orden y estoy viviendo como si tuviera más dinero de lo que tengo. Entonces, si no tengo suficiente para dar es porque estoy fuera de orden. Cuando yo entiendo cuánto yo gano, cuánto yo tengo, yo puedo ordenar mi vida y decir, lo único que no es negociable es lo de Dios. Sin embargo, la mayoría estamos dispuestos a negociar. Nos negamos a dar. Retenemos lo que tiene el potencial de bendecir y desatar la bendición sobre lo demás. Y muchos cristianos viven toda su vida salvos porque creen en Jesús y han aceptado como Señor y Salvador, gloria a Dios, pero derrotados financieramente porque no ponen a Dios primero. Y yo quiero motivarte en tu fe, como Abraham, a honrar a Dios diciendo, Señor, pondré en el altar lo que tú me pides. Algunos dicen, ya no estamos en el Antiguo Testamento, pastor, estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, es la gracia. Y la gracia levanta la barra. Porque en el Antiguo Testamento decía, el adulterio es si te acuestas con una mujer. Y Jesús dijo en el Nuevo, si solamente miras a una mujer con codicia en tu corazón, has cometido adulterio. O sea, el Nuevo Testamento, la gracia levanta la barra, no la pone más fácil. Así que si eran 10 en el Antiguo, quizás deberemos dar 15 en el Nuevo Testamento, en la gracia. Damos más porque la gracia que Él nos ha dado no tiene precio. Dios dice, traigan sus diezmos al templo. ¿Y qué dice? Vean si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo tanta bendición. No solamente una bendicioncita, tanta bendición en tu vida que no tendrás suficiente espacio para guardarla. Y eso no habla solamente de financiero. No, yo doy para que Dios me dé. No. Dios nos da y desata bendiciones en todos los aspectos. En paz, shalom, en jireh, provisión, en rafa, sanidad, en todos los aspectos de nuestras vidas. Lucas 6:38, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. 2 Corintios 9:6, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Una y otra vez nos damos cuenta que nadie aquí puede superar a Dios en generosidad y a nadie le irá mal cuando somos generosos para con Dios, ni mucho menos cuando somos obedientes a su palabra. Cuando confiamos que Dios es Señor Jireh, nuestro proveedor. ¿Cuál es una marca clave de alguien que cree que Dios es Jireh? Es una persona generosa. Una persona que no se niega a dar lo más valioso. Qué lección tan tremenda. Qué lección tan tremenda. Lección 4, y esta es una forma en que la Biblia y la palabra nos revela algo tan poderoso. Número 4, lección. La provisión más grande de Dios es Jesús. La provisión más grande de Dios es Jesús. En esta historia de Génesis 22, de Abraham e Isaac en ese monte, es una historia con una profundidad de significado mucho más abajo de lo que vemos en la superficie. Aquí les doy un punto. Esta historia predice lo que Dios hizo por nosotros en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y les quiero mostrar en estos cortos minutos cómo en Génesis 22 nos revela esto a Jesús. Hablando de Génesis, el primer libro de la Biblia, lo está hablando ya de Jesús, el venidero Mesías. Vamos a hablar de simbolismos y comparaciones. Primero, el padre Abraham representa a Dios Padre. Vemos en Juan 3:16 que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese momento, mientras Abraham colocaba a Isaac en el altar, es un simbolismo y es una predicción
es un premostrar de lo que Dios iba a hacer cuando Él enviaría a su único hijo a este mundo, y ese hijo se convertiría en el sacrificio, en el altar, para pagar el precio por ti y por mí, por nuestros pecados. Ok, Isaac nos representa a nosotros, personas condenadas a morir por nuestros pecados. Fíjate que en ese momento Isaac estaba condenado a morir, estaba siendo colocado en el altar. Él estaba requerido a morir en el altar en ese momento. Pero ¿qué sucedió? Dios tuvo que intervenir y entró en el asunto, y lo mismo sucede contigo y conmigo. Merecemos muerte, merecíamos morir por nuestros pecados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecados? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos somos pecadores y pecamos. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos merecemos pagar el precio del sacrificio en el altar por nuestros pecados. Ahora, regresando a la historia, Abraham estaba con Isaac en el altar y justo estaba a punto de tomar su vida. Levanta el cuchillo, Dios lo detiene, y en ese momento que dice que Dios provee un carnero que estaba en un arbusto, y ahí es donde descubrimos este nombre de Dios Jireh, que provee. Aquí les doy este simbolismo, el último simbolismo. El carnero representa al Cordero de Dios, Jesús, a quien Dios proveyó como sustituto para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. En ese momento Isaac se baja del altar y el carnero se monta en el altar como un sustituto. Di conmigo, sustituto. Como un sustituto para Isaac. Recuerda, el padre Abraham representa a Dios Padre. Isaac nos representa a nosotros en nuestro pecado, que estamos destinados a morir. El carnero representa a Jesús, que vino a tomar nuestro lugar como nuestro sustituto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? En Juan 1:29, Juan el Bautista estaba bautizando y dice: al siguiente día Juan el Bautista vio a Jesús, se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoció que Jesús era ese carnero, ese Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pablo dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Alguien puede decir amén por eso? Y por esa razón, familia, tú y yo podemos ser desatados de ese altar en el cual todos estábamos destinados a morir, y podemos bajarnos del altar. ¿Por qué? Porque Jesús el Cordero es nuestro sustituto. ¿Y cómo recibimos eso? Romanos 10:9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Cómo experimentamos este regalo precioso de la salvación? Por medio de colocar nuestra fe en Jesús, quien tomó nuestro lugar en ese altar llamado la cruz del Calvario. Cuando admitimos y reconocemos: Jesús, yo sé que yo merezco estar en ese altar de sacrificio, pero Jesús, yo creo que tú tomaste mi lugar y tú moriste por mis pecados, y al tercer día tú resucitaste de la tumba, y mi fe personal está solamente en ti. Jesús es nuestro sustituto. La pregunta es: ¿quién lo proveyó? El Señor Jireh. Dios es mi proveedor. Seguir a Jesús no es una religión. Seguir a Jesús no es un conjunto de reglas que tenemos que seguir religiosamente. Ahora, sí queremos obedecer su palabra, pero no porque tenemos que, sino por amor a Él y por gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Conocer a Dios se trata de una relación con Él, donde su Espíritu viene a vivir y morar en nosotros. Nosotros, quienes merecíamos morir. Aquí les doy un punto. Así como el carnero liberó a Isaac,
el Cordero de Dios nos libera a nosotros. Lo que liberó, ponte a pensar, ¿qué es lo que liberó a Isaac del altar ese día? Fue el carnero. Y de la misma manera Jesús, el Cordero de Dios, nos libera. Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero tienes que estar en Cristo Jesús. Último punto, Dios dio a Jesús como un regalo generoso y sacrificial, y ese regalo ha resultado en muchos hijos en su familia. Muchos hijos en su familia. Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. La provisión más grande e importante de Dios para nuestras vidas es su Hijo Jesucristo. Y Jesús es el Señor Jireh. Dios es nuestro proveedor. Y Él desea que tú y yo tengamos una fe real en que Él es nuestro proveedor. ¿Y cuál es una marca, una señal de que alguien es un fiel creedor en Dios Jireh proveedor? Cuando una persona vive con manos abiertas y generosidad. Cuando una persona honra a Dios con diezmo, con lo primero de su vida. Señor, lo primero es tuyo y eso no es negociable. No lo retengo y no me niego a darte lo primero y lo mejor, porque tú, por tu gracia, tengo todo lo que tengo. Ese aplauso para el Señor. Quiero orar 2 oraciones. La primera es para pedirle al Señor que Él verdaderamente se demuestre como Jireh, proveedor en nuestras vidas. Y también para motivar a que algunos que ya le conocemos, pero quizás no estamos viviendo con esas manos abiertas como Él nos pide, dejemos de usar excusas para seguir reteniendo y más bien digamos: Señor, yo creo que tú eres Jireh, mi proveedor, y yo no soy mi proveedor. Y segundo, una oración para cualquiera que no ha aceptado a Jesús como Salvador. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, gracias, porque tu palabra hoy nos aclara un poco más acerca de quién tú eres y cómo tú eres, entendiendo que tú eres el Señor Jireh, nuestro proveedor. Gracias porque hoy tu palabra nos aclara de que podemos tener plena confianza de que tú eres el Dios eterno, autoexistente y siempre fiel. Señor, perdónanos por los momentos en que no demostramos, quizás con nuestras palabras, nuestra fe en ti. Perdónanos, Señor, por los momentos en que no demostramos con nuestras acciones o con nuestra generosidad o falta de generosidad que tú eres nuestro Jireh proveedor. Señor, ayúdanos a conocerte más, a confiar más en ti cada día y al comprender más este nombre tuyo, el Señor Jireh, que eso nos lleve a una vida más confiada, más dependiente, más generosa para contigo, tu reino y las personas a nuestro alrededor. Gracias por la historia de Abraham, Isaac y el carnero que nos apuntan hacia Jesucristo, la provisión más grande y más importante, nuestro Señor y Salvador Jesús. Oramos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.